Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por haberse conectado a este taller. Espero que sea del agrado de todos y que también a la vez todos puedan participar, ¿no? Que sea un momento ameno. Lo voy a compartir ahora pantalla para que puedan apreciar lo que son las diapositivas. ¿Logran ver las diapositivas? ¿Se ven las diapositivas? No todo, ahí ya se ve. Ahí sí. Sí. Perfecto. Gracias. Todavía Entonces, no se le ve la chica. bueno, entonces comencemos. ¿Se ve ahí? Uy, lo dejé de compartir. Bueno, compartir sonido también. Listo. Bájale un poquito el volumen, mi amor. ¿Ven las diapositivas? ¿Qué significa eso? ¿Se ve la diapositiva? Ok. Listo, comenzamos. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Bueno, el taller que les voy a estar impartiendo esta noche es de la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, ¿no? Actualmente vivimos en una sociedad que, debido a los sucesos que han ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? La pandemia, por ejemplo, era algo que no nos veíamos venir, ¿no? Nadie, ¿no? Y es por eso que la tecnología ha ido ganando más terreno cada vez, ¿no? Y con ello, bueno, pues ha tenido sus ventajas y también sus desventajas, ¿no? Bueno, el objetivo del proyecto, ¿cuál es el objetivo del proyecto ahora? Bueno, el objetivo general es impulsar el respeto de los derechos de los jóvenes en la sociedad de la información por medio de talleres de capacitación, que es lo que es específicos del proyecto. Analizar la normativa jurídica nacional e internacional sobre los derechos digitales de los jóvenes y también las problemáticas o riesgos que se desprenden del uso de las tecnologías de la información. Científicos es capacitar a los jóvenes sobre el uso y manejo adecuado, seguro y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación a la sociedad en general. Citación. Bueno, ahora, ¿qué son los derechos digitales? ¿Alguien podría decirme su concepto propio de derechos digitales? ¿Alguien? Hola. ¿Alguien me podría decir su concepto propio de lo que son derechos digitales? Hola compañera, buenas noches. Bueno, El concepto ah, prácticamente sería cómo es la privacidad de nuestra información, de nuestras fotos, imágenes, videos, todo lo que se refiere a lo personal. Claro, y la forma en que prácticamente uno comparte y a veces hacen el mal uso. exacto, así es. Muchas gracias, compañero. Bueno, los derechos digitales, como mencionó el compañero, no son nuestros datos personales, ¿no? Son una extensión de los derechos humanos durante la era digital, ¿no? Que es la era que estamos viviendo ahora. Y su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando se conectan a Internet. Y no solo a Internet, sino también, bueno, pues cuando contactamos con alguna empresa pública o privada, ¿no? Nuestros datos que están en la página de ellos. Bueno, los derechos digitales en la Constitución de la República del Ecuador. Veamos. Si bien es cierto, no tenemos las palabras derechos digitales en lo que es la Constitución de la República del Ecuador, pero sí tenemos algo que hace alusión a los derechos en general, ¿no? A los derechos de privacidad y del respeto de la privacidad de nuestros datos. ¿Alguien puede, por favor, ayudarme leyendo el artículo 17, numeral 2 de la Constitución que está aquí en la diapositiva? El Estado fomentará la pluralidad y diversidad en la comunicación. Hola. ¿Qué pasó? Hola. Sí se la escucha, compañera. Sí, ahí
Ahí le escucho, compañero. Bueno, el Ahora sí le escucho. artículo 17, numeral 2, dice, el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación y al efecto. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. Muchísimas gracias, compañera. Así es, ¿no? Bueno, aquí nos quiere decir, ¿no?, que todos tenemos derecho a lo que es la comunicación, ¿no? Y el Estado va a fortalecer los medios de comunicación públicos y privados. Es decir, bueno, pues, ¿no?, que el Estado tiene el deber de en las zonas, bueno, en las que no existen ciertos medios de comunicación, en las que no hay señal, ¿no? Es cierto, hay ciertas zonas que no nos pueden utilizar el internet, ¿no? Y el Estado está obligado por los mismos derechos que tienen los habitantes de dicho sector a la comunicación. Ahora, bueno, lo del artículo 66, numeral 19, dice, el derecho a la protección de datos es de carácter personal, que incluyen el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento y distribución o difusión de estos datos o información que requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, no? Que la recolección de nuestros archivos es privado, ¿no? Y el procesamiento de difusión, eso de ahí ya es bajo la responsabilidad de la empresa, ¿no? Tienen que darle un buen uso y todos tenemos derecho a que los datos sean protegidos. Bueno, vamos a la siguiente. Disculpen un momento, ahora sí. Bueno, vamos a recordar algo, ¿no? La Constitución de la República del Ecuador, ¿qué nos dice en el artículo 11, numeral 1? Bueno, que los derechos se pueden ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva. Ante las autoridades competentes, estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Bueno, en el caso de los derechos digitales son sumamente importantes, ya que si sufrimos la vulneración de alguno de nuestros derechos, puede afectarnos negativamente a nosotros o a nuestra familia, ¿no? Siempre debemos estar conscientes de nuestros derechos para poder exigirlos adecuadamente. ¿Algún compañero que quiera emitir una opinión al respecto acerca de la defensa de nuestros derechos digitales? ¿Alguien? Hola. Bueno, continuamos. No hay problema. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Vamos a verla. Esa es una nueva legislación, ¿no? Bueno, relativamente nueva. Salió en el año 2021 debido a la necesidad, ¿no?, que ha incrementado después de la pandemia. Nuestros datos personales, bueno, son muy importantes y es por eso que el Estado pues decidió implementar la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Veamos, en el artículo 1 vemos el objeto y la finalidad, ¿no? El objeto y finalidad de la presente ley es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, regula, prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela. Veamos, un dato importante, ¿no?, en cuanto a la ley. Al artículo 9, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, dice el interés legítimo. Cuando el Ley tratado... orgánica de protección de datos. Ya, sí, o sea, ese man como jode la vida. Bueno,
Continuamos. El interés legítimo dice cuando el tratamiento de datos personales tiene como fundamento el interés legítimo, únicamente se podrán ser tratados los datos que sean estrictamente necesarios para la realización de la finalidad. El responsable debe garantizar que el tratamiento sea transparente para el titular. La Autoridad de Protección de Datos puede requerir al responsable un informe de riesgo para la protección de datos, en el cual se verificará si no hay amenazas concretas a las expectativas legítimas de los titulares y a sus derechos fundamentales. Eso quiere decir, bueno, pues que ante la ley, los responsables, quienes estén tratando, no la empresa, tratando con nuestros datos o la página, el sitio web, tiene que ser protegido, ¿no? Los datos tienen que ser protegidos y deben rendir cuentas a las autoridades en caso de que el proceso no sea transparente o se dé mal uso de los datos o se difundan, ¿no? Bueno, continuando. Lo que dice el artículo 21 es acerca de los niños, niñas y adolescentes. Vemos que dice a no ser objeto de decisión basada única o parcialmente en valores automatizados. Además, los presupuestos establecidos en el derecho a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas, no se podrán tratar datos sensibles de niñas, niños o adolescentes, al menos que se cuente con la autorización expresa del titular o de su representante legal, es decir, de sus padres o de su tutor, ¿no? O cuando dicho tratamiento esté destinado a salvaguardar el interés público esencial, el cual se evalúe en atención a los estándares internacionales de los derechos humanos y como mínimo satisfaga los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, y además que incluya salvaguardas específicas para proteger los derechos fundamentales de los interesados. Los adolescentes en ejercicio progresivo de sus derechos a partir de los 15 años podrán otorgar en calidad de titulares su consentimiento explícito para el tratamiento de sus datos personales, siempre que se especifique con claridad sus fines. Entonces tenemos aquí, bueno, la importancia de la protección de los datos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y que a partir de los 15 años, pues los adolescentes ya podrán tomar sus decisiones, ¿no? Y otorgar consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Y bueno, en qué casos puede que se lleguen a necesitar, ¿no? Tomar decisiones para los niños, niñas y adolescentes sería en el caso de que no tengan pues padres o algún tutor, ¿no? Ahí el Estado se encargará de darle tratamiento a los datos personales de los niños y también a tomar la decisión que satisfaga pues los criterios de legalidad y las necesidades de los niños, niñas y adolescentes para salvaguardar su integridad, ¿no? Continuamos con lo que son las medidas correctivas, infracciones y régimen sancionatorio. Veamos, bueno, lo que se viene, ¿no? Si se llega a cometer alguna infracción. El artículo 65 indica que pueden ser el cese del tratamiento de los datos bajo determinadas condiciones o plazos, la eliminación también de los datos y la imposición de medidas técnicas, jurídicas, organizativas o administrativas. El artículo 72 también nos habla de las multas económicas, ¿no? Por infracciones graves son de 10 a 20 salarios básicos del trabajador en general. Y para lo que son las empresas públicas o privadas, sería la multa del 0.7 al 1% calculada sobre su volumen de negocios. Esto tenemos en cuanto a las multas, ¿no? Puede ser para empresas públicas o privadas, ¿no? Como antes lo mencioné. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hago si vulneran mis derechos digitales? Bueno, se puede uno acercar con su cédula de identidad o pasaporte a la fiscalía más cercana, tomar el turno con el asesor, el cual ayudará con el proceso. Y bueno, no, a medida que va avanzando el proceso, si no tenemos un abogado, pues el Estado nos asignará un abogado. Ahora vamos con la normativa internacional.
el artículo 12 de la Declaración de los Derechos Humanos dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Resolución AG/68/167. El derecho a la privacidad en la era digital. Esta resolución salió en el año 2013, ¿no? Es la primera resolución que habla acerca de los derechos digitales, ¿no? Porque se vio la necesidad de implementarla, ya que, bueno, pues a partir del 2008 ya se empezó ya a digitalizar la sociedad y bueno, pues en el 2013 ya todo esto había avanzado. Bueno, ¿y qué exhorta esta resolución a los estados a que respeten y protejan el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de las comunidades digitales? También que adopten medidas para poner fin a estos derechos y creen las condiciones necesarias para impedirlas, como cerciorarse de la legislación nacional pertinente que se ajuste a sus obligaciones en virtud del derecho internacional y de los derechos humanos. Bueno, entonces esto es la normativa general, ¿no? A nivel mundial, los estados están obligados a tomar decisiones y a implementar leyes para impedir la violación de nuestros datos personales y para fomentar el respeto, ¿no? Veamos lo que es la normativa internacional. En Perú, del año 2011. ¿Alguien nos puede ayudar con la lectura? Sí, Sí. ya. Ley número 733, Ley de Protección de Datos Personales. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene el objeto de garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, previsto en el artículo 2, numeral 6 de la Constitución Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento en un marco de respeto de los demás derechos fundamentales que en ella se reconocen. Muy bien, muchas gracias compañera. Bueno, como vemos, también en el Perú tienen su ley de protección de datos personales, ¿no? ¿Alguien que quiera emitir una opinión al respecto de la ley de Perú, de la ley de protección de datos? ¿Sí? Sí, por favor. Claro, ¿no? Vemos cómo es que esta ley de protección de datos personales es muy importante dentro de todo el mundo, ¿no? Actualmente, pues prácticamente toda nuestra información se encuentra en las redes, en el internet, y a manera personal, pues es algo muy provechoso, ¿no? Que a lo largo del mundo se esté dando este tipo de interés a la ley de protección de datos personales. Muchas gracias. Bueno, vamos con la siguiente. En Colombia, ¿alguien nos puede ayudar con la lectura? A ver, Ley de Protección de Datos Personales, 1581. Artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se haya recogido sobre ellas en base de datos o archivos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. Muchas gracias, compañero. Bueno, ¿qué vemos en común, ¿no? De estas dos leyes, ¿no? Tanto de Colombia como de Perú, que están basadas en lo que son la constitución de sus respectivos países, ¿no? Al igual que en nuestra constitución, también la ley de protección de datos personales está basada en la constitución de nosotros, ¿no? Bueno, continuamos con lo que son las conclusiones, recomendaciones, ¿no?
Es sumamente importante que los jóvenes luchen por sus derechos digitales, ya que en la sociedad cada vez más tecnológica y bueno, lamentablemente no todas las personas utilizan la tecnología, no lo hacen de forma sabia y bueno, se dedican a perjudicar a los demás. Y los jóvenes, bueno, la siguiente conclusión, ahora sí, disculpen, los jóvenes, bueno, muchas veces sabemos un poco más de tecnología que los adultos mayores, pero bueno, no todos, no hay adultos mayores que saben bastante de tecnología, no son programadores, son ingenieros y bueno, saben bastante de lo que es la tecnología. Bueno, pero muchos jóvenes saben un poco más y es por eso que debemos ayudarles si percibimos que sus derechos digitales están siendo vulnerados. Debemos actuar siempre para beneficio de todos, no de tanto de adultos mayores, de adultos, de niños que bueno, todavía no manejan al 100% lo que son las tecnologías. Debemos respetar los derechos digitales de todos sin importar su edad, identidad cultural o género. Bueno, debemos evitar a toda costa divulgar datos personales o fotos de personas sin su autorización, ya que podríamos afectar gravemente a su reputación o a su seguridad. Un ejemplo, ¿qué podría ser, no? Sofía le manda a Ana una foto y le dice, mira, me voy de viaje, nos vamos toda la familia, nos vamos de viaje. Le dice, no le compartas la foto en tu estado o en tus redes porque, bueno, no va a quedar nadie en casa, ¿no? Y por seguridad no quiero que la compartas. Se olvidó Ana, se olvidó de eso. Compartió la foto y bueno, pues no entre nuestros contactos, uno no sabe, ¿no? Los vecinos, alguien por ahí, ¿no? Porque si compartimos con nuestros contactos, los contactos de nuestros contactos también podrían ver, pues, ¿no? Lo que es la foto y, bueno, ¿qué se vulneraría ahí? La seguridad, ¿no? De la familia y de Sofía mismo, ¿no? En el ejemplo que les acabo de poner. Bueno, lo que hagamos con nuestros datos personales será responsabilidad de nosotros, lo que hagamos en las redes, todo es responsabilidad de nosotros y si llegamos a manejar de forma indebida los datos personales que se nos han confiado en el ámbito laboral o familiar, tendremos que afrontar las consecuencias legales a futuro, ¿no? ¿Para qué sirven las redes sociales? Pues para comunicarte para compartir tus fotos, contar chistes, dar tu y saber lo que hacen tus amigos. Es fácil, pero puedes meter la pata y causarte muchos problemas. Tal vez veas las redes sociales como ojo, tienen sus riesgos. Si tus padres te dejaron crear una cuenta, tienes que aprender a usarla bien. No pongas en una red lo que no te gustaría que saliera en las noticias o en los periódicos. De teléfono, dónde vives o a qué escuela vas. Nunca digas que parece una tontería, pero ese es el tipo de información que buscan los ladrones de identidad. ¿Para qué en las redes? Bueno, no, como vimos en el video, los datos que ponemos en nuestras redes, ¿no? pueden afectar a nuestra vida, ¿no? De manera positiva o de manera negativa. Así que bueno, debemos tener bastante cuidado con los datos que pongamos en nuestras redes, ¿no? Para evitar robos de identidad o bueno, que entren a nuestro domicilio en caso de que salgamos de viaje con toda la familia. A continuación está lo de la bibliografía del taller. Les agradezco muchísimo a todos por haberse conectado. Espero que hayan podido disfrutar de este taller. Que tengan una bonita noche todos. Gracias por compartir sus conocimientos. Muchas gracias a ustedes por haberse conectado. ¿Podemos tomar una foto con ustedes? No es necesario Gracias, tomar compañera. la cámara. Excelente la presentación, gracias. Gracias a ustedes.